Escuela de Alineamiento Ministerial 2019. A continuación, recibamos con un profundo aprecio a Tamo Naidu, desde Sudáfrica. But it's a great privilege to be with you Pero es un gran privilegio poder estar con ustedes de nuevo and to share in this amazing school. y compartir en esta escuela grandiosa. I know that the format of a school is new to much of the church Yo sé que in the world El presently. formato de una escuela es algo nuevo para la gran mayoría de lo que es la iglesia, But the Lord is bringing the church back to the days of the book of Acts. pero el Señor está retornando a su iglesia al libro de los Hechos de los Apóstoles. And the Apostle Paul Y el apóstol Pablo employed the methodology of schools estableció la metodología de las escuelas to train leaders that were converting from Judaism into the Christian faith. para entrenar a los líderes que estaban migrando del judaísmo a la fe cristiana. And he would spend weeks and months Y in él certain places compartía semanas y meses en lugares específicos, teaching them the way of the Lord. enseñándoles a ellos el camino, la manera del Señor. And we are living in an epoch of time Y nosotros estamos viviendo en una época dentro del tiempo where God is bringing the leadership of the church donde Dios está reuniendo el liderazgo de la iglesia back to the way he designed the church to function. para que retornemos al diseño por el cual la iglesia fue formada. And when that happens, Y cuando eso suceda, we have to go through a process of learning. nosotros tenemos entonces que entrar en un proceso de aprendizaje. And there's no better setting for that Y no hay un mejor lugar than to come back to school. que retornar a las escuelas. So we are at a school. Así que nosotros estamos en una escuela. Will you say that to your ¿Puede neighbor? decirle eso a su vecino? We Estamos are at a school. en una escuela. And like a classroom, Y como en una aula, en una escuela, each one of you that are sitting behind a table cada uno de ustedes que están sentados detrás de una or mesa sitting in this auditorium, o que están sentados en este auditorio, you are here to learn. usted está aquí para aprender. So say to your neighbor, Dígale a su vecino, you are a learner. usted es un aprendiz. So when I am not teaching, Así que cuando yo no esté enseñando, when I'm sitting over cuando there, yo estoy sentado en ese and asiento, Enoch or Yasser o is Enoch teaching, o Yasser o cualquier otro está enseñando, that makes me also a eso learner. también me hace a mí un aprendiz. I will be also taking Yo también notes. estaré tomando mis notas personales We can learn from each other. y podemos aprender el uno del otro. Much of what we learn Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido will come from the Bible. salen de las Escrituras. This is extremely important to emphasize at the outset. Y voy a hacer un gran énfasis en esa declaración. The school of the Spirit La escuela del Espíritu has only one textbook. solamente tiene un libro de texto It's the Bible. y es las Escrituras. So say to your neighbor, Dígale a su the vecino, Bible only. sola la Escritura, Not any other commentary, ningún otro comentario, not any other textbook. ningún otro texto. Let's see what the Bible Así says. que vamos a observar qué dice la Escritura And let's learn from the Bible only. y vamos a aprender únicamente de las Escrituras. For that to happen, we have to humble ourselves Y para que eso before the Lord. suceda, nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. If you are a church leader, Si usted es un líder en una congregación, or if you have been in leadership in some way or the o other, si usted ha estado en liderazgo de una manera u otra, you will know that we've all accumulated information. ustedes saben que todos nosotros hemos acumulado mucha información. In fact, through reading, A we través acquire De information. la lectura adquirimos información. And through the degrees we've Y a earned, través también de las titulaciones que nosotros también we've adquirimos. developed a stature about ourselves. Y hemos desarrollado una estatura interna.
But often, Pero muchas veces we would have to learn how to unlearn también tenemos que aprender a desaprender before we can relearn. antes que podamos reaprender. Now, I was saying to some of the leaders this afternoon, Yo le this estaba morning, diciendo esta mañana a algunos de los líderes en el cual estábamos reunidos that I'm 34 years in full-time que yo ministry. tengo 34 años a tiempo completo en el ministerio The things I'm learning y presently, las cosas que estoy aprendiendo presentemente I never knew when I was studying theology, nunca las pude entender aunque estudié teología, when I was being trained to be a pastor. cuando estaba siendo entrenado para ser un pastor, Things I'm learning cosas que estoy aprendiendo recientemente. with the things that I once learned. Algunas veces traen conflictos internos con aquellas cosas que yo había aprendido. And so you have to sometimes go through the processes of deconstruction. Entonces muchas veces tenemos que pasar por el proceso de la desconstrucción. And it's not easy when you're a grown man, Y no es fácil cuando uno es un hombre mayor, un hombre adulto, when you're a seasoned preacher, cuando usted es un predicador de estación, or you've earned degrees or did theses o si tiene on certain subjects. titulaciones o tesis que ha desarrollado con relación a ciertos tópicos. I want to draw your attention to the life of Paul. Pero os quiero llamarle la atención a ustedes con relación a la vida de Pablo. He had earned multiple degrees. Tenía múltiples titulaciones. He had been to some of the best. He was a student of one of the best universities Él of era his time, estudiante de una de las mejores universidades de su época. the school of Gamaliel. Él estaba en la escuela o en la universidad de Gamaliel Gamaliel. was trained by one of the greatest rabbis. Gamaliel fue entrenado por uno de los rabinos más altos His name was y su nombre era Hillel. Elal. And Paul was one of the most learned students of his day. Y Pablo era uno de los pupilos, de los estudiantes que mayor conocimiento tenía. And he mastered the law of Moses. Y él era un experto en la ley de Moisés. He knew all about the prophets. Él conocía todo lo relacionado a los 39 profetas, books los of his 39 libros de su Biblia. He was an expert Él on era it. un experto, But when he read the Bible, pero cuando él leyó las Escrituras, he was convinced él fue that convencido those who preached about Jesus were false. que aquellos que predicaban acerca de Jesús eran falsos. And so he gained permission from the high priest Entonces él recibió permiso del sumo to sacerdote stop para the negative de- teachings of this cult. detener las enseñanzas equivocadas de esta secta que estaba And his zeal was so desarrollándose. great Y su celo era tan profundo that he not only imprisoned people who preached about Christ, que no solamente encarceló a personas que predicaban acerca de Cristo, but he was also guilty of murdering many. pero también él fue culpable de haber matado a muchos. He was the proponent of one of the greatest persecutions in the early development of the church. Él era uno de los precursores que persiguió y mató al inicio de la iglesia de Cristo. But God had to first blind him Pero Dios tuvo que primero darle cegarlo on the road to Damascus. camino a Damasco. And only when Paul was blinded to the way he saw Y things solamente cuando Pablo se hizo ciego a la manera en el cual él veía las did cosas, God open his eye to the revelation of Christ. entonces fue cuando Dios le abrió los ojos para que pudiese recibir la revelación In de other Cristo. words, En otras palabras, God had to shut down Dios Saul's understanding of the gospel. tuvo que desmantelar y cerrar la manera o la configuración que él tenía para entender las Escrituras. Then open his eyes Y entonces abrirle spiritualized los ojos espirituales to the revelation a of la Christ. revelación de Cristo. In a school like this, En una escuela como esta, we all have to come to the humble position todos tenemos que llegar a una posición de gran humildad of being deconstructed. para poder ser desconstruido.
One of the greatest leaders in Israel. Uno de los líderes mayores en Israel. He was part of the council that controlled the whole nation of Israel. Era parte de un grupo de hombres que eran los que controlaban a Israel. He was a member of the Él Sanhedrin, era un miembro del Sanedrín. made up of the most prominent Que eran- leaders in Israel. Estaba compuesto por los hombres más prominentes de todo Israel. This council was made up of 70 Y este elders. consejo de hombres estaba compuesto por 70 hombres. Each one of them carried the spirit of Moses. Y cada uno de ellos cargaban el espíritu de Moisés. And they were experts in religion. Y eran expertos en la religión. They were also experts in business. También eran expertos en los asuntos de negocios. And they had to have a comprehensive Y philosophy tenían que tener una filosofía comprensiva to life as a whole. en la vida integral. This man came to Jesus at night. Este hombre llegó a donde Jesús estaba de noche. His name was Y Nicodemus. su nombre era Nicodemo. He could not come to Jesus publicly. Él no podía tener un encuentro con Jesús He had to públicamente. find a private Tenía way que of buscar una approaching Jesus. manera privada en la cual él podía tener un encuentro con Jesús. When he came to him, Y entonces cuando fue he was donde él, inquiring about the way of life that Jesus was presenting. estaba haciendo preguntas, inquiriendo en el estilo de vida que Jesús estaba predicando y Jesus viviendo. made one of the most provocative statements Y to Nicodemus. Jesús declaró una frase sumamente provocativa para Nicodemo. He said, for me to expose you to this dimension of Y living, le dijo, para yo poderte exponer a ti en esta dimensión de vida for you espiritual, to see it, para que tú puedas verlo and then to enter, y puedas entonces to entrar, experience it, para poder experimentarlo, you have to be born again. usted tiene que nacer de nuevo, le You have dijo, to be born of del spirit espíritu and of the y blood, de la which he palabra. referred to as the water. perdón, del espíritu y del agua, haciendo referencia a la You have palabra, to be born of the spirit del and of the word. espíritu y de la palabra. You have to be reconfigured. Tienes que ser You reconfigurado, have to be reformatted. tienes que ser reformateado, You have to be regenerated. también regenerado. You cannot, with all the information you have, Con toda la información interna que cargas, be able to engage that no dimension. puedes entonces entrar, acceder a esa dimensión. In other words, we have to offload you. Entonces, en otras palabras, tenemos que descargar todo el conocimiento que And cargas. this very prominent man Y este said, era un hombre sumamente prominente. how do you expect me to be born again? Y él le pregunta, ¿cómo tú pretendes que yo pueda nacer de nuevo? I'm an adult. Yo soy un adulto. I'm a seasoned man. Yo soy un hombre ya maduro de cierta edad. But Jesus was not talking about a reconceptualization of him in the womb. Pero Jesús no estaba hablando del concepto del nacimiento dentro del vientre de una manera literal. Jesus was suggesting Jesús estaba sugiriendo that we have to remove your brain. que hay que literalmente remover tu We have to bring you cerebro back to the stage of a child para que puedas volver a ser como un niño. and reform you Entonces darte una reforma, una forma so nueva that you can participate para que in the things entonces you're puedas inquiring about. participar de aquellas cosas que estás inquiriendo. One of the greatest challenges we have Y uno as de los leaders retos que todos nosotros tenemos is the challenge of being born again. es el reto del nuevo nacimiento. In my personal opinion, En mi opinión personal, we are saved once. somos salvos una única In vez. that salvation, Y esa we are salvación transported from somos the kingdom of darkness transportados del reino de las tinieblas into the kingdom of light. al reino de la luz. And when we are brought into the Y kingdom cuando of somos God, traídos al reino de Dios, we go through multiple rebirths. pasamos por múltiples renacimientos You are internos. saved once, Salvos una única vez, but born again pero nacemos de nuevo on multiple occasions. en múltiples ocasiones. What I mean by born again Y lo que quiero decir con un nuevo is nacimiento that es you're reconfigured. que estamos siendo In reconfigurados. computer language, En el lenguaje de la computación, all our devices todos nuestros equipos goes electrónicos through
multiple pasan por reconfigurations, múltiples reconfiguraciones continuamente, almost on a daily basis. quizás diariamente. We have to upload Tenemos que entonces descargar new programs to our nuevos software. programas a los programas internos que tenemos. Then we have to shut down Entonces our muchas veces computers, tenemos que cerrar nuestras our computadoras, devices. nuestros equipos electrónicos, and then we restart them. entonces reiniciarlos de nuevo. That's how it happens in the church Y eso today. también sucede en la iglesia hoy en día. You cannot put new wine No se puede colocar vino nuevo into old wine en skins. odres viejos. The wine skin El odre viejo is the hard drive. es el disco duro, It's the hardware es el disco duro on which the software of heaven por el is cual carried. el programa celestial es colocado. And the church today, Y la iglesia hoy en if día it needs to change, necesita cambiar. leaders have to become like little children again. Líderes deben de convertirse en niños pequeños. Sometimes we have to take our crowns A veces tenemos que quitarnos las coronas And que lay it at the cargamos feet of y Jesus. colocarlas a los pies de Jesús. Sometimes we have to take our garments, our A mantles veces of nuestros anointing, mantos y nuestras unciones y colocarlas a los pies de Jesús. and place it on the road that he will ride into Y Jerusalem. simplemente colocar esos mantos en el camino por el cual Jesús va a transitar. Sometimes we have to take our gifts También los regalos and have them re-anointed. para que sean reungidos de nuevo. And these schools Y estas escuelas set the platform nos establecen la plataforma para que eso for suceda, such things to happen. para que esas cosas puedan suceder en And nuestras those vidas. who are prepared to lay down their Y lives aquellos que están dispuestos a rendir sus vidas, will pick it up with resurrection power. la van a tomar mediante el poder de la resurrección They will experience what it means to be anointed again. y van a experimentar lo que es ser ungido de nuevo. David was not anointed once. David no fue ungido una única vez. He was anointed 3 times. David fue ungido 3 And veces. sometimes we need the 3 Y anointings. muchas veces nosotros necesitamos la tercera So this school unción. is very important. Así que esta escuela es sumamente Tonight importante. I'm setting the introduction Esta noche simplemente estoy estableciendo la introducción para la to escuela. some of the things we would say. De algunas de las cosas que vamos a hablar But we más cannot adelante. teach anything new Porque no podemos enseñar nada nuevo until we are prepared hasta que estemos preparados to offload what we may para think we know. descargar aquello que nosotros pensamos que sabemos. So this school Así is que aimed at esta changing escuela paradigms. Nos trae para que los paradigmas internos de nosotros sean cambiados. Now, if you visited an optometrist, Si usted va a un oftalmólogo, and those of us that have poor eyesight aquellos que tienen mala visión, or limited eyesight, o mejor dicho, una visión would have to limitada, visit an optometrist tiene que visitar el oftalmólogo for glasses. para lentes, lentillas, espejuelos. If you go to an optometrist, Si usted va a un oftalmólogo, whether you're going to wear glasses si or va a usar lenses lentes de contacto o si va a usar gafas or have laser, o si se va a hacer la operación de they láser por will do igual, certain tests. van a hacer ciertos estudios. One of the tests that they would do Y uno de los estudios que le harían es is that they will put a lens in que front le of van a you, colocar un lente, una lentilla delante del ojo and you will look through the y lens. usted va a mirar mediante ese lente, esa And based lentilla. on how you Y read what is conforme a presented como to usted you, lea lo que se le está presentando en they pantalla, will determine entonces the degree of the lens. van a determinar el grado de la lentilla que usted And often necesitaría. they will drop another Y lens muchas veces colocan entonces otra another lentilla lens. sobre la misma until you lentilla, see clearly hasta que usted pueda ver con precisión what is, lo que está delante de usted in front of you. en esa pantalla. Similarly, Similarmente, in our journey in en Christ, nuestra travesía en Cristo, God drops lenses. Dios también va colocando lentillas And espirituales. each lens Y cada lentilla changes the paradigm cambia, trae una transformación en el and paradigma improves our sight y nos mejora la visión so that we espiritual can see para que podamos the ver way the Lord wants us to see. a la manera que Dios quiere que nosotros veamos. In my personal En experience, mi
experiencia personal, I come from a Pentecostal yo background. vengo de un trasfondo pentecostal. And in Pentecostalism, Y en el the pentecostalismo, ministry of the Holy Spirit is very el important. ministerio del Espíritu Santo es sumamente importante. So I had a Pentecostal lens. Así que yo tenía una lentilla pentecostal. So everything's through the Holy Spirit. Y todo lo veía a través del Espíritu And that's a Santo. beautiful lens. Y es una lentilla I'm so preciosísima. thankful to God Y for that doy lens. tantas gracias a Dios por esa lentilla que yo cargaba. But about 10 or 15 years Pero ago, hace 10 o 15 años atrás, God dropped another lens. Dios colocó otra lentilla. Now, Y ahora He introduced me to the lens of sonship. me introdujo a la lentilla de filiación, de ser So I was seeing hijo. through two looking glasses. Y ahora yo estoy viendo a través de dos lentillas, The Spirit el Espíritu and the Son. y el Hijo. I could see clearer. Y puedo ver con mayor claridad. Suddenly the Bible Y changed. de repente las When escrituras I read it, cambiaron cuando yo la It leí. became clearer, Se hizo more cada vez más understandable. clara, más entendible. I began to see new levels, Y yo new comencé a ver layers to the diferentes niveles, scriptures. diferentes instrucciones, diferentes dimensiones. What was encrypted De now lo que estaba was en un decoded. código secreto podía ser descodificable. And in the last 3 or 4 Y en los years, últimos 4 o 3 años, God dropped another lens. Dios colocó otra lentilla. It was the lens of seeing God as Father. Y era poder verlo a Él como mi Padre, ver a Dios como mi Padre. First, I only saw everything through the Todo al Spirit. principio lo veía por la lentilla del Espíritu Santo. Then I saw things through the Spirit and the Divine Y Son. después la segunda lentilla a través del Hijo Divino de Dios. But in the last 2 or 3 Pero en years, los últimos años, 2 o 3 God años, put another lens in front Dios of my colocó eyesight. otra lentilla en mi visión. Now I'm seeing everything through the Spirit, through the Son, and through the Y Father. ahora veo todo a través de la lentilla del Espíritu Santo, a través del Hijo This Divino is y a what we través call del Padre. Y esto es lo que Christ. llamamos Cristo. Christ, the mystery El of Christ, Cristo, el misterio de Cristo. is to see the fullness Es ver la plenitud of God. de la deidad. And when you see it through the three Y cuando lo lenses, puedes ver por medio de esas 3 lentillas, you have a view of the entonces usted scriptures tiene una visión de las Escrituras where Christ, who is concealed en el in cual the Old Cristo que está siendo, in the Old que es Testament, escondido en el Viejo Testamento and revealed in the y New Testament, revelado en el Nuevo Testamento, becomes so much brighter, nos ilumina y nos trae mayor luz, so much clearer. mucho más entendimiento. And I'm hoping in Y this yo school, espero que en esta escuela, it'll be like each one of us visiting the optometrist como si nosotros todos fuésemos a un oftalmólogo to improve our sight. para mejorar la visión espiritual. And some of us may need some scales to be removed. Algunos de nosotros quizás es necesario que se nos quite ciertas escamas que Some of cargamos. us may have some cataracts. Y algunos de nosotros quizás tenemos cataratas. Some of us may have a jaundiced O view. quizás tenemos una visión que sufrimos cuando los ojos se ponen amarillos. No me acuerdo el But nombre ahora I'm mismo. hoping Pero yo espero y that we'll confío start to see things more que vamos a clearly. empezar a ver todo con una mayor claridad. Amen. Amén. More clearly. Mayor claridad. Paul said, Y Pablo lo dijo. when I was a child, Cuando yo era niño, I spoke like a yo child. hablaba como niño. But when I became an adult, Pero cuando crecí y maduré, I put away childish entonces things dejé las cosas de niño atrás so that I could speak like para a que yo mature pudiese person. hablar como un hombre maduro. And we in Y this school nosotros must come to the place tenemos que llegar a ese punto of increasing in our de maturity traer un incremento en nuestro nivel de maduración as we develop into Christ. en la medida que nos estamos desarrollando en Cristo. So I'm positive Así que estoy convencido that sight will be que improved. nuestra visión será mejorada. This is what Jesus truly meant Y esto es lo que Jesús realmente decía when he said he came to open the blind cuando él eyes. declaraba que él vino a darle vista a los ciegos. Esto es lo que él estaba diciendo. He did not just come to open Él no the physically blind solamente eye, vino a dar visión en lo natural,
The greatest blindness in the day of La Jesus ceguera mayor en la época de Cristo, en la was tierra, not physical blindness. no fue una ceguera física, It was spiritual fue blindness. una ceguera He espiritual. called the leaders of his day Él llamó a los líderes de su nación, blind les guides. llamó a ellos guías de ciegos, ciegos guiando a And he said, ciegos. if you are blind, Si ustedes están ciegos, where will you lead your ¿a people? dónde van a liderar a su pueblo? So he came to open Él blind vino a eyes. abrir los ojos que estaban llenos de ceguera. And I want to say to all of us, Y yo quiero decirles a todos ustedes, there's more to God hay mucho más en Dios than what you and I are de lo seeing. que usted y yo estamos viendo aún. And we need to shift Y to new nosotros levels tenemos que hacer una transición, un giro, so that we can see the things para que nosotros podamos ver las cosas that God wants us to que see. Dios desea que nosotros podamos ver. One of the quintessential features Una of this present season. Una de la quinta esencia en este tiempo And es, for some of us, we call it the apostolic season. le llamamos la estación apostólica, Is that God is bringing us back to the Word. es que Dios nos está retornando a las Escrituras. The Word is our mirror. La palabra es nuestro espejo, The Word is our looking glass. es el espejo por el cual nosotros nos The Word miramos, is our GPS. porque las Escrituras son nuestro GPS, The Word is our lamp. es lámpara The a Word nuestros pies. La is the way palabra we are being es reconstructed. la manera en la cual nosotros estamos siendo reconstruidos. Now, much of the church in Y the world gran parte de la iglesia en el mundo has entero departed from the Word. se ha salido de las Escrituras, se ha desalineado They have chosen to follow philosophy, y han escogido seguir las filosofías, psychology, la psicología, ideologies, las ideologías, secular models of los success. modelos seculares de éxito, Much of the world y gran parte is looking at popular culture. del Much of the mundo, church in the la world gran parte de la iglesia está buscando modelos populares de is éxitos looking at popular culture. y están buscando las culturas populares, And the church y la iglesia has been secularized. se ha convertido, la iglesia se ha secularizado. I assure you Y yo les garantizo a that ustedes the way the church is functioning que in la the, manera in en the la cual earth la today iglesia está operando hoy en día is not the way the no Lord es has designed the church la to manera en la function. cual Dios la diseñó desde la eternidad. And when we read the Bible, Y cuando leemos las Escrituras, you will discover usted va a descubrir how far lo lejos, lo the church has desviado departed que la iglesia from the se way ha God has architecturally alejado designed it to del function. diseño arquitectónico por el cual Dios la creó para que funcionara. So we have to come back to the Así que Word. nosotros tenemos que retornar So a las this school of Escrituras. alignment Así que esta escuela de alineamiento ministerial Places great emphasis on the Bible only. coloca un gran énfasis en solo las Escrituras. And if any commentary or any Y si book cualquier written, comentario o cualquier libro que se escribe, no matter how popular no it is, importa cuán popular sea ese libro, if it does not affirm what's in the si no Bible, afirma lo que está en las Escrituras, then you cannot use it. entonces lamentablemente usted no debe de usarlo. There's only one way, Porque existe un único camino and that way is presented to us y in the ese Bible. camino se nos presenta a nosotros a través de las Escrituras. As we are being brought back to the Y en Bible, la medida que nosotros estamos retornando a las 66 Escrituras, books of the los Bible, 66 días que la componen, God 66 is libros, exposing to us Dios nos está exponiendo a nosotros various aspects aspectos diversos of how life was designed de to function. cómo la vida fue diseñada para que funcionara. And it's a vast Y field, es inmenso ese concepto. vast area. Son áreas that we have to cover. inmensas que tenemos que cubrir. But this school Pero en esta escuela is focusing on one está aspect, únicamente enfocado en un aspecto. and that is, Y ese es, what is the church? ¿qué es la iglesia?
Is there a design for church ¿Existe un diseño para la iglesia in the Bible? en las Escrituras? Are we following the way that the Bible presents the church? ¿Estamos nosotros siguiendo las instrucciones de cómo la iglesia es diseñada en este libro sagrado? As the church, as the people of God deviated from the design, En la medida que el pueblo de Dios se desvió del diseño original and when we search the y scriptures, cuando inquirimos en las Escrituras, we discover how God originally intended the church to function. descubrimos cómo Dios originalmente tenía la intención de que la iglesia se manifestara en la tierra o Now, in operara. recent months, En unos meses recientemente, I've been really searching the yo he scriptures estado inquiriendo las Escrituras profundamente to find out para descubrir what God's design cuál es el diseño que Dios was for His church. le dio a su iglesia. And the more I search the Y scriptures, mientras más inquiero, investigo en la misma, the more I'm beginning to realize me doy cuenta how far lo lejos we have drifted que nos hemos desviado from what God de originally la intended for the church to intención be. original por el cual Dios creó la iglesia. Let me give you a picture of Le voy a this. dar un cuadro a ustedes. If you read the book of Revelation, Si leemos el libro de Apocalipsis, like Revelation chapter 12, como Apocalipsis capítulo 12, you will get a picture of a woman. usted va a ver un cuadro, una imagen de The una woman is a mujer, metaphor, y esa mujer es una metáfora, a beautiful picture un cuadro An hermosísimo, imagery una imagen of the church. de la iglesia. On her head Sobre su cabeza is a crown tiene una corona with 12 stars. con 12 estrellas. She's clothed Está revestida in the most brilliant garments. en un lino brillante, en un ropaje esplendoroso. She's clothed in bright light, Está revestida de luz brillante. which speaks about being clothed in revelation. Y eso nos habla de estar Illumination. revestida de iluminación, de revelación. She's enlightened Está by the way of God. iluminada a la manera de Dios. This woman Y esta mujer is the most magnificent picture es el cuadro más magnífico of the church of Jesus de la Christ. iglesia de nuestro Señor Jesucristo. And this woman is carrying a baby. Y esta mujer carga un niño She's pregnant y está embarazada with the divine seed, con la simiente divina, the sperm la esperma that came divina from God. que vino de Dios And directamente. that sperm is called Christ. Y esa esperma se le llama And this woman is Cristo. pregnant Y esta mujer está embarazada with a child. con un hijo en su And that vientre. child is called the Son. Y ese hijo se le llama el Of hijo, God. el hijo del Dios In other viviente. words, En this otras woman palabras, esta mujer Was designed estaba diseñada in a virginity en and innocence su inocencia y en su misma to virginidad produce the de offspring of God, reproducir la descendencia del Hijo unigénito to de produce Dios, the image and para the producir likeness la of God. imagen y semejanza de Dios. And this woman Y esta mujer is hated by the devil, es odiada por el diablo and he attacks y her la ataca. so much so that she finds refuge in the Tanto wilderness. así que ella tiene que huir al desierto para ser And God protegida. sustains and preserves Y her Dios sostiene y la preserva en el in desierto. this horrible En este wilderness. desierto hostil y horrorífico. The wilderness El desierto is a picture of this world es un system. cuadro de los sistemas de este It's a mundo. desolate system. Es un lugar de desolación And this total. woman Y esta is mujer kept by the grace of God and es fed by God preservada por medio de la gracia de Dios in the presence of a wicked, en evil la world system. presencia de un mundo cruel y perverso y demoníaco. Please, you can go and read the book Y of por favor, Revelation. usted puede leer el libro de Apocalipsis But completo. when you get to Revelation chapter 17, Pero cuando llegamos al capítulo 17 del and you libro de get to chapter Apocalipsis 18, y luego vamos al capítulo the 18, same woman esa misma who mujer was clothed in the sun, que estaba revestido por Who el had a crown sol, with 12 que tenía stars. una corona con 12
estrellas, who's pregnant with que with estaba Christ. embarazada de la simiente de Cristo, She now is sitting above nations, ella es ahora colocada por encima de todas las naciones. she's sitting above the nations. Ella está por encima de todas She's las clothed naciones in y scarlet, está revestida and she's de drinking púrpura y está bebiendo un cáliz, from a cup, una copa, and she's called a mystery. y se le llama misterio, Babylon. se le llama Babilonia, A mystery. un misterio, She's referred to y a ella se le as the harlot, se hace referencia como a la prostituta, the prostitute la prostituta of the nations. de todas las naciones de la She's now tierra. mingling Y ella ahora está with the reunida, systems of the world. ella coquetea, ella está relacionada con los And the sistemas Bible de este tells mundo. us Y la Biblia nos John, who dice, gets the vision, y Juan, que tiene la visión, is shocked. está alarmado, He's astonished. está impresionado He cannot understand y no it. puede entender lo que está viendo. How can a woman Como una mujer who was so pure que era tan pura, in chapter 12, en capítulo 12 del libro de 5 chapters Apocalipsis, later, 5 capítulos después, is filled with Es- such harlotry, está revestida de tanta perversión, contaminated, contaminada con los sistemas, killing that which God had ordained? matando aquello que Dios había ordenado o preordenado. If you read the chapters, Si usted lee los capítulos, the picture is of a church. el cuadro es de una iglesia She starts with absolute que innocence empieza con toda inocencia and purity. y pureza. But because she gets mixed up with the world Pero system, por cuanto se involucra en los sistemas de este she mundo, mutates Ella- and devolves se convierte en una deformidad, to become a harlot. se transforma en una prostituta. In other words, a church that was once pure La iglesia que una vez era pura, now is filled with evil. ahora está revestida de maldad. If you study what's happening in the church Si usted today, estudia lo que está pasando hoy en día en la iglesia, much of the church has moved away from its gran innocence. parte de la iglesia se ha salido del diseño original, It's moved away from its purity, se ha salido de su pureza and it is now mingling y ahora está with the systems of the world. reuniéndose con los sistemas de este mundo. That is why we need a reformation. Y esa es la razón por la cual necesitamos una need to come reforma. back. Tenemos que volver. If you study the Old Si Testament, usted estudia el Viejo Testamento, Israel, which was God's firstborn, Israel, que era lo más apreciado para Dios, this is how God describes Israel. y es así como Dios describe a And Israel. Israel is a picture of the church. Israel es un cuadro de la iglesia. Israel was found like a little baby, Israel era como un bebé abandoned abandonado by a mother. por su madre She was found in a field. y fue encontrada en un campo. The umbilical cord El was not yet cordón removed. umbilical ni siquiera había sido removido. That's what the Bible says. Eso es lo que dice las Escrituras. And she was found by God. Y fue encontrada por Dios. And he cut the umbilical Y Dios cord. le cortó el cordón He umbilical. washed the baby. Y lavó el He bebé. clothed her. Y revistió el bebé. He raised her up as his daughter, Y as his levantó a child. Israel como su hija. And he made her his beloved. Y la convirtió en su amada, en su deseada. But then she grew up Pero creció. and she became one of the most beautiful women. Y se convirtió en una de las mujeres más esplendorosas. And when she reached her full Y age of cuando maturity, llegó a su tiempo de madurez, instead of her staying pure and clean before her en father, vez de ella permanecer pura ante los ojos de su Dios, she de su abandoned padre, her father. ella abandona a su She padre disowned him. y no quiere nada que ver And con she él. went and played the harlot Y in the comenzó nations. entonces a ser la prostituta de las And God naciones. laments. Y Dios entonces se And he lamenta says, when you were nothing, y dice, cuando tú eras When you were not absolutamente wanted. nada, cuando no eras deseada, I took you in. yo te tomé
I adopted you. Yo te adopté. I raised you up as Yo te mine. levanté como mi And now hija. you've reached Y maturity. ahora que tienes madurez. And you go and corrupt, Y ahora te and contaminate corrompes y and te pollute yourself. contaminas haciendo contrataciones con los del mundo. I'm saying all of Yo this estoy diciendo todo esto so that you'll understand how God wants to see the para church que nosotros presently. podamos entender cómo Dios desea que la iglesia sea presentemente. Because it's easy to go into the definitions Porque es muy fácil ir a todas las definiciones de la iglesia and tell you about the church. y hablarles acerca de la But you have iglesia. to see the big picture. Pero tenemos que ver el cuadro en macro. The church in the world today La iglesia en el mundo hoy en día is seriously compromised. está comprometida seriamente. God has architecturally designed the church Y Dios le ha dado un diseño arquitectónico a la iglesia to function para que in a certain way. funcione de una manera muy específica. And much of the church has Y moved gran away from parte the de la iglesia blueprint se ha that was desviado designed for del it. patrón, del diseño establecido por Dios. We as leaders, Y nosotros como we líderes have the tenemos responsibility la responsabilidad to bring the church back to the de way que it la was iglesia designed. retorne a la intención original de Dios. We cannot borrow the No ideas from podemos buscar from ideas Egypt de Egipto, and Babylon ni de and Babilonia, Assyria ni de Siria, in modern day language en el lenguaje moderno de hoy en from día, Hollywood de Hollywood and Wall Street y Wall Street, and the popular cultures y las of the world. culturas populares de este mundo. We have to bring the church Nosotros back tenemos que retornar a la iglesia el diseño original, to the way God a planned la it manera to en el function. cual Dios planeó que ella funcionara. So when we talk about the definitions, Cuando nosotros hablamos acerca de la definición de la iglesia, when we talk about the definitions, hablamos de las definiciones, we have to adjust our thinking. tenemos que hacer unos reajustes mentales. I have repeatedly said it from Y this yo pulpit repetitivamente lo he dicho de este mismo púlpito, that each one of us que cada uno de nosotros are somos, what we believe. cada uno de nosotros somos lo que nosotros creemos. You are, Usted es, I am, yo soy what I think. lo que yo pienso que soy. As a man thinketh, Conforme a como el hombre piensa as a woman o thinks, conforme como una mujer piensa, so they are. así son, Say así to your actúan. neighbor, Dígale a su vecino, You are usted es what you think. lo que usted piensa que es. If your belief system Si su sistema de creencia is inaccurate, es inadecuado, then your behavior will be entonces su inaccurate. conducta será inadecuada. If you see wrongly, Si usted ve incorrectamente, then you will act entonces wrongly. usted va a actuar incorrectamente. That's why doctrine Y es por eso que la doctrina is so important. es fundamental. Doctrine is not just a set of statements. La doctrina no son múltiples frases o Doctrine declaraciones que nosotros podemos is the hacer. way God Doctrina presents His word es to la us. manera en la cual Dios nos presenta su palabra It's our a instruction. nosotros. Así es como nosotros recibimos It's our sus education. instrucciones. Es a la manera en la cual somos educados a la manera And de Dios. apostles' Y doctrine la doctrina de los apóstoles brings trae consistent upgrade consistente. to the way we think. La doctrina apostólica es consistente en la manera en la cual nosotros debemos de pensar. So we need to have our understanding adjusted. Así que tenemos que hacer ajustes en nuestro This is entendimiento. what the school calls Y alignment. por eso esta escuela se llama escuela de alineamiento I ministerial. call it being adjusted. Yo le hago ser reajustados. We need to be adjusted, Necesitamos ser ajustados, reajustados. especially in the area Especialmente en el área of how we define the de church. cómo nosotros definimos la iglesia. Now in Ezekiel 43, En Ezequiel 43, ¿pueden ponerlo en pantalla, por favor? let's look Ezequiel, at it. Ezekiel 43, vamos rápidamente a Ezequiel 43. verse 12, verse 4. Ezequiel 43, verso 4. We're going to look at a lot of scriptures. Vamos a At buscar least múltiples in versos the bíblicos. sessions that I would be doing. En las sesiones que voy a estar exponiendo la palabra,
Because I want to show you that the Bible speaks for itself. Porque quiero mostrarles a ustedes que las escrituras hablan en sí mismas, Now, por sí all of us mismas. do know that the Old Testament, Y ustedes saben que el Viejo Testamento, made up of 39 books, compuesto por 39 was given libros, to us as a case study. fue dado a nosotros como un caso de estudio. It's sometimes referred to as the law. Muchas veces se le llama como la ley, Paul uses the language of a professor. o se usa el lenguaje de un profesor, An educator. como aquel que es un educador. He says the law Que la ley muchas veces is your dice schoolmaster. es el ayo, el que te It prepares instruye, you el que le prepara for your career, para su carrera, your vocation, your su calling. vocación, su llamado. The Old Testament, El Viejo Testamento, from Genesis desde Génesis to Malachi, hasta Malaquías, prepares us nos prepara a to know nosotros what our career, para our poder vocation entender is. nuestra carrera o nuestra vocación o When we profesión. study the Old, Cuando estudiamos el Viejo it's Testamento, giving us all the principles nos entrega los principios rules and the y statutes los estatutos, los mandamientos y los decretos for understanding para the new. nosotros poder entender el Nuevo Testamento. For example, Por ejemplo, in South Africa, bueno, por ejemplo, en Sudáfrica, studies for 6 years un médico estudia por 6 años before they would earn their medical degree. antes de poder recibir su titulación como doctor. And for those 6 years, Y they have durante to esos go 6 through años volumes and volumes of books. tienen que estudiar volúmenes y volúmenes de libros. And then they have to do another 2 years Entonces of luego tienen training que hacer 2 años de entrenamiento to become para practitioners of entonces medicine. poder ser practicantes de medicina. And after that, Y después de eso, they obviously would start to take care of patients. obviamente, entonces comienzan a tratar con los pacientes. Every time a patient comes into their Y rooms, cada vez que un paciente entra al consultorio, the 6 to 8 years of education de 6 a 8 años de educación, has to instantly play itself out tiene que instantáneamente manifestarse lo que él conoce, so that they can do the diagnosis para on que a puedan patient tener el diagnóstico correcto, and obviously dispense the right medical care to them. para entonces poder prescribirle lo correcto para tratar esos síntomas. The doctor does not, every time a patient come into the room, No cada vez que llega un paciente al consultorio, open their volumes of textbooks abren los libros, los volúmenes que tienen como to estudio, find out what the problem para is with the averiguar patient. cuál es el problema, cuál es la sintomatología que tiene ese The paciente. doctor has to act El doctor instantly. tiene que actuar instantáneamente. The doctor has to use all the information Tiene que gleaned over the automáticamente, years conforme a toda la información interna que carga, to debe make dar el the most diagnóstico y precise ser preciso decisions, because y- the life of a patient could be in e their indicar hands. la prescripción correcta, porque la vida de ese paciente depende de ese conocimiento. Similarly, Similarmente, the Bible las has escrituras, a lot of information, que contienen mucho contenido but de there comes a palabra, time in the New Covenant llega un momento en el Nuevo where Pacto everything you learned in the que Old todo lo que usted aprendió del Viejo should Testamento operate debe de operar naturally in our lives, naturalmente so that we en can nuestras vidas, administrate the para que purposes of podamos God entonces administrar los propósitos de Dios en la tierra, the way God designed it to la manera en function. la cual Dios lo diseñó que funcionaran. In Ezekiel 43, En Ezequiel 43, Ezekiel is a prophet, according to me, y Ezequiel es un profeta, de acuerdo a mi estimación, who is caught up with architectural design. que está atrapado en los diseños arquitectónicos, He is interested in y él measurements, está interesado en medidas, in how things are en constructed. cómo las cosas son construidas, And you can read that throughout Y the usted lo book. puede He leer gives en- you details y nos da los detalles that normal prophets will not give que you. profetas normales no estarían escribiendo acerca de eso, In hablando verse acerca 4, de the eso. Bible says, Y en el verso "And 43, the glory of the Lord came into the temple by way of the gate which faces toward the east. y la gloria de Jehová, verso 4, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y al este, And the Spirit lifted me up y me alzó el espíritu and brought me into the inner court. y me llevó al atrio interior, And behold, the glory of the Lord filled the temple.
Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Verse 6. Verso 6. Then I heard him speaking to me from the temple while a man stood beside me. Y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón que estaba And he said to junto me, a mí. Y me dijo, Son of man, hijo de hombre, this is the place of my throne este es el lugar de mi trono, and the place of the soles of my feet. el lugar donde posaré las plantas de mis Now pies. you all know Ahora, ustedes todos that saben heaven is God's throne. que el cielo es el trono de Dios The earth is y his la tierra footstool. los estrados de sus pies. God is now compressing Dios está comprimiendo two realms, dos dimensiones, heaven cielo and earth, y tierra, into one place. en un único lugar. I'm going to show you, Y yo les voy a mostrar a ustedes, when we define the church, cuando definimos la that the iglesia, que epicenter el epicentro of whatever God plans to de do in the todo new lo que Dios covenant piensa hacer en el nuevo pacto does not take place between heaven and earth, no toma lugar entre el cielo y la tierra, but it takes place pero through a toma corporate lugar man, por medio de un hombre corporativo, and that's called the Church of y ese Jesus se llama la Christ. iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Two realms Dos dimensiones meet at the church. se unen en la iglesia You'll see that when we y talk usted lo in the verá days más ahead. adelante. This is the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. So the throne and the footstool comes through one Entonces el place. trono y el estrado de sus pies se hacen uno. No more shall the house of Israel defile my holy name, Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, they nor their kings by their harlotry or with their carcasses of their kings on their high places. ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. In other words, En otras palabras, I'm going to produce something yo voy a producir algo that I can dwell in, en el cual yo pueda habitar and no longer will there be corruption y no habrá corrupción in my house. en mi casa. Amen? Amen. Now listen to this. Observen esto. Let's go to verse 10. Vámonos ahora al verso 10. Son of man, Tú, hijo de hombre, describe the temple. muestra a la casa de The word for Israel. temple is bahit. Y para templo, que es en la versión inglesa, es bahit, que habla And de that word casa. simply means describe the house. Y esta es la palabra que describe la casa de Dios. And the house is not a physical Y building. no es una casa física, It is a family. es una familia. Son of man, Hijo de hombre, describe the house. muestra la casa de Describe the Israel. family. Esta casa, Now esta you know what Paul familia. would say. Y ustedes saben lo que Pablo declara. Paul would say, do you not know Pablo dice, ¿y no sabe usted that you que tú are the temple of the eres Holy el Spirit? templo del Espíritu Santo? So he's saying, describe Describe, le dice, the construct la construcción of the dwelling place de la habitación de la that will be my casa, throne que será mi trono and my y footstool. que será el estrado de mis pies. That will be the place where I would be amongst my people. Será el lugar en el cual yo habitaré, yo tabernaculizaré con mi gente. In other words, En otras it's palabras, giving us a picture nos da un cuadro of a design. de un diseño. Son of man, describe the temple Hijo de to hombre, the, muestra la casa en el verso the 10 house, de to the Israel. people of Esta Israel. casa, that they may be ashamed. y avergüéncense Of their de iniquities. sus pecados. And listen to these words. Y observen estas And palabras. let them measure Y midan the pattern, el diseño de ella, the plan. los planos. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, there is a design for God's church. existe un diseño para la iglesia de Dios. Amen? Amén. There is a design for God's Existe church. un diseño para la iglesia de Dios. And that design Y ese diseño has got nothing to do with no lights, tiene nada que ver con luces, with music. con música.
with nice buildings. con un edificio hermoso. It's a design for how God Es constructs a un people. diseño de cómo Dios construye su gente, su pueblo. God does not dwell in buildings Dios no habita en made with edificios human hechos de hands. manos de hombres. God dwells in a people. Dios habita en su pueblo. Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, follow me síganme and I will make y yo les haré fishers of men. pescadores de In other hombres. words, I will first construct you. Yo primero los voy a construir a ustedes, los voy Before a you catch formar people, antes que ustedes puedan capturar a las bring them personas into the y purpose of traerlas a los propósitos de Dios. Say to your neighbor, we are being made. Dígale a su vecino, nos están construyendo, nos están dando forma, We are being made. estamos siendo formados. Now listen to this. Observe esto, Verse 11. verso 11. And if they are ashamed Y si se of all that avergonzaren they have done, de todo lo que han hecho, make known to them hazles the entender design. el diseño. Everyone say design. Digan diseño. This is a very powerful word. Y esto es una palabra Let them poderosísima. see the fashion, the Que form, puedan ver la forma, of the el temple. estilo del templo, its arrangements, sus arreglos, its exits, sus disposiciones, its sus entrances, salidas y sus entradas, its entire y design, todas sus formas, and all its y ordinances, todas sus all its descripciones, forms, y todas sus configuraciones, all its laws. y todas sus leyes. Not a few, No algunas, all. todas Amen. sus leyes. Everyone say all. Digan Because todas, that's what God is doing now. porque eso es lo que Dios está haciendo ahora. Write it down in their sight Descríbelo delante de sus so ojos that they may keep its whole design para que guarden toda and su all forma its y ordinances todas sus reglas and perform them. y las pongan por obra. God has a design for his Dios church. tiene un diseño para su iglesia. Not you or me, Ni usted ni yo, not even Solomon, ni Salomón aún, with all his wisdom, con toda la sabiduría que tenía, could change the design podía cambiar el that diseño God had for the que temple. Dios tenía para su templo. Are you hearing? ¿Están escuchándome? Today, Hoy en día, the church la iglesia has modified the ha design. modificado el diseño. We've listened to psychologists, Escuchamos a psicólogos, we've listened to sociologists, escuchamos a los sociólogos we've listened to anthropologists, y los antropólogos por we've igual, listened to a theologians, los teólogos por we've igual, listened to intelligent y people, escuchamos a personas and inteligentes we've listened to people who have the money. y a personas que también tienen recursos financieros. And we've modified the Y design. hemos modificado el diseño de Dios. We've built containers, Hemos edificado contenedores, but they cannot contain pero no pueden the contener water of God's word. la palabra, el agua que es la palabra de They Dios. cannot contain the glory No pueden contener la gloria de Dios because we've not built porque right. no hemos edificado correctamente el diseño. I told you a story Les conté una vez a ustedes una historia of me building a house in South Africa. de una vez que yo estaba edificando una casa en I think I did Sudáfrica. it at the last school. Creo que comenté a ustedes en la última escuela. Les But let hablé. me say it again. Pero la voy a decir de nuevo como quiera. Tonight we are just going through the Porque introduction. esta noche So simplemente estamos presentándoles la introducción. I'm really not teaching No tonight. estoy realmente enseñando. Trying to set the Es atmosphere. simplemente establecer la atmósfera. So God moved us to a town in South Africa called Sandton. Así que el Señor Johannesburg. nos movió desde un lugar que estábamos a la ciudad de Sandton, en It's one Johannesburgo. of the big cities Es of una our de las country. metrópolis de Sudáfrica. It's the economic hub of
Es el country, centro económico del continente entero and the richest city in the whole of Africa. y es una es la ciudad más próspera It would be económicamente. like the New York of Sería, Africa. por ejemplo, como lo que es Nueva York para los Estados Unidos. Es And santo we para el lived in an old continente. city for about 18 Y nosotros years. vivimos 18 años en una ciudad And God asked us to leave the house y el that we Señor nos lived in pidió there, que dejáramos esa tierra, que dejáramos la casa y leave todo, the entire ministry, y que dejáramos el ministerio and completo just go with clothes in our y suitcase simplemente ir con ropa en nuestra valija, nuestro to the equipaje, new city e ir a la nueva ciudad and plant a church, y levantar una congregación, una a familia, household. una casa de fe. And we obeyed him. Y le obedecimos al Señor. He said if we were prepared to give up all the comforts Y we Él nos had. preguntó que si estábamos dispuestos a dejar todas aquellas cosas que And nos we lived hacían in una a vida very fácil. nice house. Nosotros tenemos una casa muy hermosa allí. One of the more modern houses in our city. Es una casa And muy he said, moderna "Leave all of en esa that." ciudad, pero lo dejamos todo atrás. And go to the place Y fuimos al lugar that I'm asking you to plant a new church. que Él nos pidió que levantáramos una casa. So we went and planted the church. Así que fuimos y levantamos esta And we casa. rented a little house, Y very small alquilamos apartment. una casa, un apartamento realmente muy pequeño. And then God said to me, Y Dios me dijo, I want you to buy a piece of land and quiero build que ahora compres un pedazo de tierra y que te edifiques una a casa. house for yourself Una and your casa para family. ustedes vivir, habitar. And buying a house, buying a land Y comprar terreno in Santon is en extremely Santon es expensive. extremadamente costoso. Real estate, it's the most expensive piece of real estate Porque las in the whole of propiedades, los Africa. bienes y raíces son valorados, o sea, tienen un precio muy alto. And I knew that we could not afford it, Y yo sabía que realmente nosotros no teníamos los recursos para poder comprarla. especially in the area he told me to buy it. Especialmente en la área donde él me indicó que debería de But comprarla. supernaturally we bought the Pero land. de una manera sobrenatural pudimos And adquirir God esa gave me the propiedad. design for our house. Y Dios me dio también un diseño para la edificación, Showed unos me the whole planos. design, Me mostró el diseño and he told me to build it. y me dijo, edifícate esa casa para ti. And it was going to cost a huge volume Iba of a money to costar build the una house. cantidad inmensa de recursos económicos. So when I had the design, Entonces, cuando ya tenía el I diseño, took it to the architect. fui y se la llevé al arquitecto. And I said to him, put these ideas Y le dije into al a plan. arquitecto, por favor, esta idea que yo tengo, elabórala en un And plano. when he drew the plan, Y cuando él desarrolló el He said plano to me, arquitectónico, "Pastor, me dijo, pastor, you are going beyond your capacity. usted está yendo mucho más allá que su capacidad. This is an extremely expensive house to build. Esta es una casa extremadamente costosa para I edificarla. asked him, what did he mean? Y yo dije, explícame He lo que said, usted "You está need tratando de decirme. specialists. Usted necesita especializados en ciertas For áreas various aspects of the house. para poder construir ciertos aspectos específicos de la You need casa. a project Usted manager necesita un administrador del who has proyecto, engineering knowledge ingenieros que tengan conocimientos that específicos will have to coordinate the que entire puedan building entonces coordinar la edificación completa with multiple engineers. y tener múltiples ingenieros From a especializados. civil engineer Un ingeniero civil, To a structural un engineer, ingeniero de estructural, you will need an electrical un engineer, not an ingeniero- electrician, an un electrical ingeniero engineer. de electricidad, no un electricista, un ingeniero en And electricidad. skilled workmen. Y hombres que sean hábiles y que tengan gran destreza. So I employed them, Entonces yo les following the pedí, instructions of God. siguiendo las instrucciones que Dios me había dado, entonces cogí a todas And esas when all the personas y los engineers contraté. and the master builder came Y together cuando estaba el with my maestro project manager, constructor y el administrador de la construcción y los múltiples ingenieros, todos And they discussed the especializados, plan. y cuando entonces desarrollaron el plan de ejecución, they came to the conclusion ellos llegaron a la conclusión that I was too extravagant. que yo era una persona extremadamente extravagante. So they came to me and they said, Entonces vinieron donde mí y me dijeron, Pastor, pastor, we can help you save a lot of money, podemos ahorrarle mucho dinero a usted, but you would have to modify the pero plan. usted va a tener que modificar los planos de su casa.
And I wanted to save money Y yo realmente quería hacer los ahorros because I didn't have the money. porque no tenía ni siquiera el dinero para la I just had a construcción. word from God. Simplemente había recibido una palabra de parte de Dios, But I realized, pero me di cuenta. do I listen to the project Le managers escucho, and the engineers, escucho a los ingenieros y al encargado de la construcción, or do I listen o to God? escucho la voz de Dios. And I said to them, Y yo les dije a ellos, God asked me to build this house. Dios me dijo que edificara esta casa This is the plan. y este es el plan. You will not interfere with the Y plan. usted no va a interferir con el plan, con el diseño de You Dios. build according to the Usted plan. edifique conforme al diseño I will provide the money. y yo voy a proveer el dinero, los recursos económicos. Money is not your concern. El dinero no es problema suyo. Your job Su trabajo is es to build edificar according to the plan. conforme al diseño. Now, do you know ¿Sabe usted that the plan of God's house, que la planificación de la casa de Dios, called the Church of Jesus Christ, que es llamada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, is designed by God? está diseñada por Dios mismo? Not one of us No here por ninguno de nosotros. can change the plan. Y ninguno de nosotros podemos cambiar el diseño. Yasser quoted Matthew chapter Yasser 16. lo dijo claramente en Mateo capítulo 16. Jesus said, Jesús dijo, I yo will build edificaré my mi church. iglesia. The word I Y la palabra yo is the Greek word es una palabra en griego ego. que habla de ego. It's the most conceited word Es una palabra que está When it comes to relacionada describing a person. al ego de la persona. an egotistical Una person. persona ególatra, And most egotistical egocéntrica. people Y las personas egocéntricas are narcissistic son narcisistas or extremely self-centered o centrados en sí or mismos very possessive. o muy And posesivos. Jesus used the word ego Y twice. Jesús usó la palabra ego I- 2 veces. Yo, Ego ego, will build edificaré my mi ego ego por igual, church. iglesia. Now, Jesus never drew attention to himself. Jesús nunca traía atención a sí mismo. When he healed the sick, Cuando sanaba a los enfermos, said, "Tell él decía, nobody." no se lo digan a nadie. when people called him good, Cuando las personas le llamaban bueno, like the rich young man, como el hombre rico le dijo, he said, there's no decía, one good but no hay him ninguno, above. no hay ninguno bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Why would he be so Entonces, egotistical? ¿por qué él era muy ególatra con esta declaración que él hizo? ¿Por qué? And it's simple. Y es muy sencillo. I Yo will build my church, edificaré mi not your iglesia. church, Thamo. No tu iglesia, Tamo. Not your church, Manuel. No tu iglesia, Manuel. Not your church, No tu Yasser. iglesia, Yacer. I Yo will build my church. edificaré mi iglesia. You don't interfere with my No design. intervengas en el diseño de mi iglesia. In other words, En otras palabras, you don't change the way my worship is done. no cambies la manera en la cual yo quiero que me adoren. You don't change the way offerings are taken. No cambies la manera en la cual las ofrendas deben ser recolectadas. You don't change the way No cambie la manera preaching should be done. en la cual la predicación debe de realizarse. And you do not take the center stage, Y no tomes una plataforma, because this is not about you, porque esto no se trata de ti, it's about me. se trata de mí. So tomorrow we will describe the church. Así que mañana estaremos hablando acerca de la iglesia We will define y it. estaremos trayendo una definición acerca de And la we have to get misma, back to the blueprint. porque tenemos que volver al patrón, al diseño Until we original. get to the way God wants us to do church, Y cuando nosotros retornemos a la manera de Dios de cómo la we will iglesia never debe ser, understand the glory entonces nunca vamos a poder comprender la gloria that de is about Dios, to come upon the church. la gloria que va a descender sobre la iglesia. Amen. Amén. So tomorrow Así que mañana we would look at the scriptures, vamos a ver a todas las and I escrituras will start to give you y definitions comenzaré a darle definiciones
of what and how the church should de function. cómo la iglesia debe de funcionar. Amen. Amén. ¿Está But we will conmigo? close here tonight. Y vamos a cerrar esta noche. And this was just an introduction. Y esto fue simplemente una introducción. God is designing His church. Dios está diseñando su iglesia. But leave this place by saying to your neighbor, Salga de este lugar compartiendo estas palabras con su the vecino. Y church dígale, is made up of people. la iglesia está compuesta de personas. Say to your Dígale, neighbor, la iglesia the church está compuesta is por made up personas. of people. Personas. The church is not made up of buildings. La iglesia no está compuesta por The edificios. church is La people. iglesia es gente, el Say to pueblo your de Dios. neighbor, Dígale a su vecino, You usted are the church. es la iglesia. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, You usted are the church. es la iglesia. Amén. So it's not where you meet, Así que la iglesia no es el lugar donde usted se reúne, it's how you meet. sino cómo usted se reúne. We Nosotros church of Jesus. somos la iglesia de bless Jesucristo. you. Dios le bendiga.